En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Dice así: un día que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse por el camino, porque algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: pero ¿cómo se les puede dar de comer en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? 7, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó en sus manos los 7 panes y, habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los iba dando a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente, y así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos. Jesús pronunció sobre ellos la bendición y también mandó repartirlos. Todos comieron hasta quedar satisfechos y recogieron los pedazos sobrantes en 7 canastas. Los que comieron eran cerca de 4,000. Luego Jesús los despidió, subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En este pasaje, el evangelista Marcos relata ese milagro tan, pero tan conocido de la multiplicación de los panes y los peces. En este caso se habla de la segunda multiplicación que el Señor Jesús realizó. Aquí lo que vemos en primera instancia es la compasión. Se preocupa por aquellos que han estado con Él durante varios días y ahora se tienen que regresar. Él los conoce, sabe que algunos vienen desde lejos y que si se regresan, ciertamente porque sabe que son personas pobres, van a sufrir en el camino. Y aquí es donde también nosotros debemos de cuestionarnos en este primer aspecto. ¿Cuánto conocemos a los que conviven con nosotros? Quizá no nos están pidiendo algo. Como en este caso, la gente no le está diciendo: oye, Señor Jesús, vamos a regresar lejos y no traemos para comprar comida, ni tenemos a nadie conocido en el camino que nos pueda dar un taco, que nos pueda llenar la tripa. El Señor Jesús se compadece, se preocupa por ellos. Compadecerse, prevenir situaciones en los demás debería de ser una característica nuestra, como cristianos que somos. Y aquí podría venir la cuestionante: ¿y de quién me tengo que preocupar? Pues principalmente de la familia, de los más cercanos. En primera instancia, sobre las cuestiones espirituales. ¿Qué cosas le vas a dejar a tus hijos para el día de mañana que les ayude a vivir, que les ayude a ser felices, que les ayude para estar en paz? Hoy, a la luz del tiempo, podríamos nosotros decir de muchas cosas que no nos dieron nuestros papás.
Pero también en sinceridad hay que reconocer que damos de lo que tenemos. No pudimos pedirles otras cosas porque simplemente no las tenían. Si los padres de familia, pensando en la felicidad de sus hijos, en el camino que tienen que recorrer, les dieran algo para sostenerse en la vida, así como lo está pensando el Señor Jesús cuando piensa darles de comer antes que inicien su viaje de regreso. Pensaran también los papás en esos hijos que pueden estar comenzando un camino en este mundo. Podrían darle o enseñarle un valor espiritual como por ejemplo amor a Dios y al prójimo. Si los hijos aprenden a amar a Dios y al prójimo, las cosas en la vida tendrán sus resultados y serán siempre buenos. Otro valor espiritual podría ser el respeto por la vida y la dignidad. Estos valores morales no solamente se deben de enseñar en forma de estructura, sino en forma de vida. Los padres deben de enseñar, por ejemplo, a sus hijos que toda vida humana es sagrada, desde la concepción hasta la muerte natural. Y este valor incluye, obviamente, respetar a todas las personas, independientemente de su raza, religión o condición social, siguiendo siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Otro valor puede ser la responsabilidad, que es un valor clave, obviamente, para formar las familias, formar a los hijos conscientes de sus deberes, sus compromisos. Aquí en este caso, por ejemplo, los papás pueden enseñarles a ser responsables en sus estudios, en las tareas domésticas que tienen que delegarles, en sus relaciones personales con sus primos, con sus vecinos, con sus compañeros de escuela, y darles a conocer que cada acción tiene consecuencia y por eso se debe de actuar con integridad, siendo responsables. Otro valor que puede dársele a los hijos es sobre la humildad. Fomentar la humildad en los chamacos, enseñándoles a reconocer sus limitaciones y que cuando cometan un error pidan perdón y a valorar también a los demás sin sentirse superiores. La humildad con actos. Y hablando de la humildad, siempre se desprende la generosidad, ser solidarios. Los papás pueden enseñar a sus hijos a compartir lo que tienen con los demás. Ser generosos, desprendidos, y esto no solamente en el aspecto material, dígase del tiempo, o en su caso los talentos. Sabes hacer esto, eres más inteligente, y ya también de ahí vienen lo que son los recursos materiales. A este niño quizá no le dan algo para alimentarse en la escuela, a ti te dan o tienes de más, comparte. ¿Cuántas veces no se puede mirar este tipo de situaciones? Hay que participar entonces de las obras de caridad y ayudar a los demás en situaciones de necesidad. Otro valor que puede dársele a los hijos para que también ellos encuentren felicidad, paz, estabilidad, es la honestidad y sinceridad. La honestidad es esencial para construir relaciones basadas en la confianza. Y aquí los papás deben de enseñar a sus hijos a ser sinceros en sus palabras y acciones, no nada más decirles, tiene que ser honesto y sincero. Para esto, pues, los papás tienen que evitar la mentira, el engaño. Recordemos que la honestidad, como dice un pensamiento, es el reflejo de la integridad que Dios espera de sus hijos. Y no puede decirle un papá o una mamá a su hijo que no diga mentiras, y en cuanto llega una persona que no es bien recibida, dile que no estoy. O cuando los papás pueden decirle a los hijos, no le pegues a tus hermanos, no le pegues a tu hermana. Pero en este caso, el papá pegándole a la mamá. O en su caso, decir que no digan groserías cuando de ellos salen las que más han aprendido. Otro valor que se le puede dar a los hijos como forma de enseñanza y de vida es el perdón y la reconciliación. Que los papás puedan mostrar a sus hijos la importancia del perdón. Viene un momento de debilidad, de flaqueza, algo que se salió de control. Pedir perdón, tanto para sanar heridas como para mantener la paz en la familia y en la sociedad. Todos estos elementos, si los vamos viviendo, obviamente tendrán otro resultado, la fortaleza. Los papás aquí pueden enseñar a sus hijos a enfrentar con fortaleza esos desafíos que siempre se van a tener en las diferentes etapas. Y obviamente la fortaleza se alcanza siendo perseverantes. Podríamos hablar de otras cosas más como valores morales que se le puede dar a los hijos para que en ese camino que están teniendo en su vida, ellos sean felices. Dígase la gratitud, ser agradecidos. Obviamente la fe y la confianza en Dios en forma de oración para que su relación con Dios
sea más estable. Regresemos a ese punto. En el versículo 2, entonces el Señor Jesús siente compasión de esa gente, porque dice, ya son 3 días que están con Él y no tienen nada que comer. No quiero que se vayan por ahí caminando sin nada de comida. Hay que darles de comer. De aquí podemos sacar 2 cosas. Ellos han estado allí escuchando al Señor Jesús, y el Señor Jesús se ha preocupado por lo espiritual y ahorita se está preocupando por lo material. Mateo capítulo 6 versículo 33. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces vemos aquí esta situación: preocuparse por lo espiritual y en segundo término lo material. No lo primero, lo material y después lo espiritual. ¿Tú en qué orden de las cosas, como papá o mamá, te has preocupado por tus hijos? ¿Has puesto en primer lugar lo espiritual? El Señor Jesús en el versículo 3 habla de las consecuencias de abandonar a esta gente. Si los mando sin comer, pueden desmayarse por el camino. Hay que analizar las consecuencias de nuestros actos. Si no les doy consejo, ¿a dónde van a irse? Si no los corrijo, ¿a dónde van a irse? Si no les llamo la atención, ¿en qué va a terminar? Tenemos que mirar más allá del presente. Tenemos que mirar más allá de las cosas. ¿Qué puede suceder si no les doy abrazos a los hijos? En el caso de los papás, enfocándonos más a una situación familiar. ¿Qué puede suceder si no les doy tiempo? Y ya en el caso general, uno puede plantear qué sucederá si no les doy aquello que necesitan para seguir avanzando y que posiblemente tengo. Dice el versículo 4, pero ¿cómo se les puede dar de comer en un lugar como este, donde no vive nadie? Esa podría ser también una justificación. Regresando otra vez a estas situaciones familiares, pero ¿cómo quieres que les dé amor? ¿Cómo quieres que les dé cariño? ¿Cómo quieres que les dé el tiempo si no lo tengo? Muchas de las cosas que quizá a lo mejor queremos dar, si ya hemos analizado la situación, quizá no las tenemos. El Señor Jesús les pregunta, ¿cuántos panes tienen ustedes? 7, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes y habiendo dado gracias a Dios. Tenemos pocas cosas. Y quizá ahí es donde nosotros muchas veces con nuestra limitación nos justificamos. No tengo esto, no tengo aquello. ¿Cómo quieres que les dé? Pero si lo ponemos en presencia de Dios, las cosas pueden tener una solución. Pero muchas veces nosotros no hacemos eso. E incluso con el conocimiento. Podríamos decir muchos de nosotros que no tenemos inteligencia porque nos comparamos a esas grandes personalidades, a esas grandes lumbreras, inteligentes. Yo no soy como esta persona que es un buen cantante, es un buen predicador. Yo no soy tan inteligente como esta persona que tiene memoria fotográfica. O esta persona que tiene esto, lo otro, aquello. Y así puede ser en el amor, en los detalles, en la caridad, en la generosidad. Tantas cosas en las que somos carentes y que nos hace falta para poder ayudar a los demás. Pero bien es cierto que si lo ponemos delante de Dios y en presencia de Dios, eso se multiplica, no por nuestros méritos, sino porque lo hemos puesto delante del Señor. No voy aquí a contar mi testimonio, porque puede malinterpretarse en cuestión de vanagloria y presunción, pero dentro de los estudios, conocimientos que he adquirido en la vida, son muy limitados a comparación de otros hermanos, pero aún así Dios nos utiliza. Dios, utilizando a Sansón, que era obediente, dice, con una quijada de mula, llegó a acabar con un pueblo enemigo y su pueblo salió victorioso. Si eso hizo solo con esa quijada de mula, ¿qué no hará con la mula completa? Dios utilizó a una burra para que le hablara a Balaam y llamarle la atención. El Señor Jesús utilizó un burro para entrar en Jerusalén. Nosotros somos limitados en muchas cosas que quizá añoramos, anhelamos y a lo mejor nunca vamos a tener. Pero lo que tengamos, aunque sean 5 o 7 panes, como en este caso el Evangelio, aunque sea poco lo que tenemos en comparación a la necesidad,
que existe en la familia o en el grupo o en la iglesia, pongámoslo delante del Señor. Él es el que hace la multiplicación, Él es el que hace el milagro. Todos comieron hasta quedar satisfechos y recogieron pedazos sobrantes en 7 canastas. Los que comieron eran cerca de 4,000. Luego el Señor Jesús los despidió, subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Hay que confiar en el Señor y hay que dejar que Él trabaje. Hay que ser compasivos y hay que ayudar al necesitado. Quiero cerrar solamente con un versículo de la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 17. No se los voy a decir, se los voy a dejar solamente para que lo busquen y que sirva como cuestionamiento. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero las hemos dejado, y de eso también nos va a pedir cuentas Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro.